Durante la victoria del Ejército Libertador existía un deseo por suprimir todo aquello que recordara a España, entre ellos el estanco del tabaco. Sin embargo, para 1919 y después de que el ejército español acabara con minas y zonas de producción agrícola, el gobierno republicano debió reconsiderar esta postura, por lo que vio la necesidad de continuar con el monopolio, pero con unas modificaciones, motivo por el cual Bolívar y Santander expedirían una ley para 1821 que regularizaría la renta del tabaco, destacando entre dichas medidas, por ejemplo, la eliminación del registro de las cosechas de tabaco, como también la restricción de sembrar en ciertas zonas y entre muchas otras. Sin embargo, otro aspecto que resultó potencialmente rentable sería el de la exportación del tabaco, que recaería en manos de los particulares, que con el tiempo y gracias a que estos financiarían al gobierno republicano, adquirirían un cierto oligopolio del tabaco a partir de 1932. Posteriormente, para 1848, el general Tomás Cipriano de Mosquera decretaría el fin del estanco del tabaco y la liberación de la siembra, y la comercialización del tabaco se hizo efectiva a partir de 1850. Para esta época ya era evidente la bonanza tabaquera que llevó a que mucha población migrara a zonas productoras de tabaco, como ocurriría por ejemplo en la costa del Caribe y sobre todo en la región de San Onofre y Ovejas. Asimismo, hubo comerciantes que con sus ganancias producidas por lo que fue el oro y el café invertirían en el tabaco, dando lugar a importantes exportadoras, y la más destacable sería la que fue propiedad del paisa Francisco Montoya, y me refiero a la firma Montoya, Sáez y compañía. De acuerdo con el cronista y economista boyacense Basilio Vicente Oviedo, los primeros cultivos en Ambalema datan a partir de 1760 y se consideraría que su inicio fue tardío en comparación a otras regiones productoras como serían Socorro, Vélez, Antioquia o incluso Cauca. Para la década de 1830, Ambalema se consolidó como el principal centro productor de tabaco, y gracias a la participación del sector privado, quienes para 1840 otorgaban préstamos al gobierno republicano a cambio de concesiones o licencias para establecer, por ejemplo, zonas de cultivos o incluso factorías, como ocurriría en 1845 con el famoso contrato celebrado con la firma antioqueña Montoya, Sáez y compañía, a quien el gobierno cedió la administración de la factoría de Ambalema. Y fue a partir de 1845 e incluso después de la abolición del monopolio en 1850 que la firma Montoya Sáez obtendría el control del comercio del tabaco en Ambalema, ya que todo productor debía venderles su cosecha exclusivamente a ellos, pero a cambio estas personas se beneficiarían con los créditos de una manera más rápida, saldrían mucho más rápido, también como asistencia técnica e incluso controles más minuciosos para garantizar la calidad de la hoja. Pero no solamente sería eso, sino otros factores que llevarían a Ambalema a tener esos niveles de producción y ser un referente de exportación de tabaco, entre los que podríamos mencionar, por ejemplo, la facilidad del transporte que tenía Ambalema, ¿sí? Al estar cerca del río Magdalena, por ejemplo, que sus vegas eran nutridas con las cenizas de la erupción del volcán que había ocurrido en el Nevado del Ruiz, por ejemplo, también su clima caliente y seco, la migración de jornaleros, que intensificó el cultivo del tabaco, incluso llevando a habilitar nuevas regiones, por ejemplo, como ocurriría y que se expandiría a la costa atlántica. Sin embargo, a partir de 1857, el comercio exportador de tabaco en Colombia comenzaría a colapsarse y Ambalema se vería fuertemente afectada a causa, por ejemplo, de los altos costos del sistema del transporte interno, por ejemplo, también la competencia del tabaco de Java y Sumatra, también la falta de capacidad empresarial para construir industria y construir una industria tabaquera estable e innovadora, también la decadencia en la calidad del tabaco en Ambalema y los gravámenes que empezaron a aplicar gobernaciones como la de Cundinamarca o Antioquia hacia el tabaco de Ambalema, como una medida de protección para también incentivar el tabaco en sus regiones, tanto en Cundinamarca como en Antioquia. Y también finalmente el surgimiento del Carmen a finales de la década de 1850 como un nuevo centro productor y también empezando a exportar. Pero finalmente la crisis tabaquera golpearía duramente no solamente a la compañía Montoya y Sáez, quienes se declararon en bancarrota para 1857, sino también posteriormente a los hacendados y comerciantes que no lograron sobrevivir mucho y en el tema del tabaco, y decidieron sustituir sus cultivos por productos como el añil,
la quina o incluso la ganadería, cosa que no pasaría con Santander, ya que para 1870 predominaba el cultivo por parcelas y los cosecheros, pues al no saber qué otra cosa hacer para subsistir, pues podrían mantener las cosechas de tabaco, ya que al ser parcelas pequeñas pues no requerían grandes inversiones y por lo menos les permitía también un pequeño margen de retorno de las ventas del tabaco. Bueno, llegó el momento, vamos a volver a hablar sobre la costa, y es que si bien en la época de la corona, por poco la Real Hacienda funda una factoría en la región Caribe, finalmente se abstuvo pues de hacerlo porque consideraba que en esa zona ya estaba siendo abastecida por tabaco, cierto, producido de ambalema. Sin embargo, para el siglo XIX, varios fenómenos influirían en el desarrollo del Caribe como una zona productora, y uno de ellos sería, por ejemplo, el establecimiento de las factorías como fueron las del Carmen y la del Mompox, pues gracias a la gestión de políticos cartageneros en cabeza del presidente de la época, el general Juan José Nieto. También encontramos lo que fue la eliminación del estanco y la liberación del cultivo del tabaco para 1850, que atrajo a productores e inversores privados y extranjeros, como fueron los alemanes, los holandeses, los judíos, los sefardíes, que se sentarían en ciudades como fueron Barranquilla y el Carmen de Bolívar. Y es que para la década de 1860, la región del Carmen de Bolívar y la zona que se conoce hoy como los Montes de María se convertiría en el epicentro exportador de tabaco, gracias en gran medida a su favorable posición estratégica con salidas, por ejemplo, por el río Magdalena y el Mar Caribe. Ya hacia la década de 1850, el tabaco que tenía más demanda en los mercados europeos y africanos era el negro criollo o el tabaco del Carmen, también como se conocía, que se caracterizaba por un aroma intenso y de alta fortaleza. Sin embargo, este sería sustituido por otro más suave y de mejor calidad, y pues me estoy refiriendo al cubita, el cual fue traído por el ganadero y comerciante Joaquín Pizarro, que al igual que muchos productores que salieron de Ambalema, llegó a la región de Ovejas más o menos por el año de 1850, replicando el esquema de agencias comercializadoras de tabaco que se implementó en Ambalema, e incluso el señor Pizarro llegó a innovar en técnicas de cultivo y empacado de tabaco, y tanto él como su hijo influyeron mucho en el desarrollo pues, de la región. Y si bien mencionamos como el debacle, ¿cierto?, el auge exportador durante la segunda mitad del siglo XIX, para la región del Caribe no se vio afectada como pues lo señaló en su momento el historiador John Parker Harrison, que para la década de 1880 señalaba que los cigarros baratos que se elaboraban en el Carmen fueron altamente demandados en Europa, y por lo que ciertamente el impacto de esa crisis no se sintió igual en la región Caribe. Desde 1870 en Colombia se comenzaría a comercializar y a dar el consumo del tabaco en humo enrollado o pues cigarro, precisamente aprovechando todo ese tabaco que se había dejado o se estaba empezando a dejar de exportar. Y en una publicación de 1974, la profesora Beatriz Patriño describió que los primeros cigarros que se elaboraban en Colombia a finales del siglo XVIII consistían en tripa y capa enrollados, en cuyas puntas se amarraban unos hilos precisamente pues para que se conservara su silueta o su forma, y posteriormente esos hilos serían reemplazados por anillas como parte de una serie de innovaciones desarrolladas por empresarios cigarreros, quienes a partir de 1900 y reconociendo también pues las tendencias del consumo en Estados Unidos y Europa, pues también empezaron a desarrollar o a introducir, por ejemplo, lo que serían los conceptos de las vitolas, a organizar a las torcedoras en fábricas con instrumentos artesanales para la producción, también la tecnificación en el tratamiento y el almacenamiento de las materias primas, o por ejemplo adoptar el esquema de producción en línea de los cigarros. Y es que incluso las mismas guerras civiles del siglo XIX, y en particular la Guerra de los 1000 días, habría obligado pues al gobierno a adoptar un enfoque de apoyar el surgimiento de las empresas, por lo cual también el sector tabaquero se vio sumamente favorecido y tuvo, digamos que, una importante expansión en los primeros 30 años del siglo pasado, del siglo XX. Durante esa época surgiría una gran cantidad de fabriquines y de fábricas de tabaco, como fueron, por ejemplo, la Cubita en el Carmen del Bolívar, la Flor Fina, la Tolimense y la Habanera, por supuesto, en Ambalema, la Medalla, el Águila o la Simpática en Medellín, y en Bucaramanga encontramos lo que fue Puyana, los hermanos Villamizar y el Buen Tono de Emilio Garnica, y de quien ya también hemos hablado en este canal y que recomendaría revisar en el episodio de Historias del Tabaco Colombiano, precisamente donde entrevistamos al señor Jairo y a su hijo Yesier, que nos contaron la asombrosa historia de los hermanos Garnica.
Bueno, también quiero aprovechar para hablar un poco más acerca sobre la fábrica que se fundó en 1900 por los hermanos Jorge y Luis Villamizar y hago referencia pues a la fábrica Hermanos Villamizar y que lo hicieron gracias y precisamente a la ayuda del señor Emilio Garnica, lo cual da cuenta de cómo era la unión del sector en ese entonces. Y es que me gusta hablar mucho acerca de la historia de los hermanos Villamizar y como también lo comenta el profesor Luis Rubén Pérez Pinzón, al tener conexiones con Cuba, ellos lograron modernizar la técnica y la fabricación de cigarros en Santander y tal sería su conexión que cuando la fábrica sufrió un incendio en 1925 y pues también se vio afectada por la crisis financiera, el crack financiero de 1929, esta tuvo que cerrar temporalmente sus puertas y volvió a reabrirlas en 1930, en septiembre de 1930, gracias a que precisamente pudo vender una de sus marcas de cigarrillos que era muy conocida precisamente a uno de sus contactos en Cuba, a una fábrica que se llamaba Menéndez García y compañía. Y pues ya para darle un cierre a este dato número 10 del que estamos hablando acerca del cigarro, se dice y se habla mucho de que para mediados de la década de 1940 la industria del cigarro sufriría una serie de eventos que la debilitarían y terminaría cediendo su terreno al emergente mercado del cigarrillo que ya desde 1920 venía siendo empujada y dinamizada pues por la colombiana de tabaco, Coltabaco. Igual yo sé que queda todavía mucha información por compartir y hablar acerca de la historia o de los hitos de la historia de la industria tabaquera en Colombia, pero pues como yo ya lo había comentado en videos anteriores de Sabías que este formato de los videos estaba resultando ya algo muy pesado y por ejemplo este ya se tornó muy extenso, por lo que todavía me sigue dando vueltas en la cabeza de qué otra forma poderlo hacer de pronto más digerible para ustedes. De hecho creo que tengo de pronto dos ideas para ver todavía cómo podría yo seguir compartiendo a quienes quieran prestarme atención, pero igual este no es el último episodio de Sabías que, ya es el próximo, y para cerrarlo y ya definitivamente darle un cierre, me gustaría retomar uno de los temas de los primeros posts que se hicieron por ahí a comienzos del 2022, precisamente sobre las variedades del tabaco colombiano, porque en aquella época por el formato pues no permitía compartir mucha información y que fuese algo dinámico, por lo que para el próximo episodio lo que vamos a hacer es retomar las variedades que han existido en Colombia sobre el tabaco colombiano y sobre todo lo que en algún momento se logró para la época del 2000, que siempre hago referencia de la cantidad no solamente de variedades sino de variedades para producir capa de tabaco, pero eso ya lo hablaremos en el último episodio de Sabías que.